Hola, ¿cómo están fanáticos del buen anime? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tendremos el agrado de analizar un anime de culto, una película de antaño de la vieja escuela, reactivando de esta manera la sección hardcore y recomendaciones de terror que teníamos un poco olvidadas. Estas cuestiones no son para cualquiera. Si eres de esas personas sensibles que un poco de sangre o ciertas escenas gore o otras cuestiones más explícitas te afectan, entonces no es recomendable que los veas. Si vas a verlas igual, hazlo con discreción, bajo tu propia responsabilidad. Bueno, recuerda que si el video te gustó, por favor dale un like, compartilo, me ayudarías un montón. Comentá si tenés alguna opinión o si querés algo en específico. Y por sobre todo, suscríbete y no te olvides de tildar la campanita, es muy importante. Comencemos. Empecemos primero con una breve sinopsis para que tengas una introducción a la trama y a lo que trata. La película Makaitoshi Shinjuku narra una historia llena de acción y aventura que comienza hace 10 años, cuando dos estudiantes del maestro Aguni Rai, Levi Rai Genichiro Isayoi, se enfrentaron en una épica batalla por el control del chi. Levi Rai, ansioso por lograr poderes aún mayores, buscó aprovechar el poder de los demonios, y al vencer a Genichiro, desató el terremoto demoníaco que dejó a Shinjuku, el barrio de Tokio, separado del resto del mundo. Desde entonces, Shinjuku se ha convertido en un refugio para todo tipo de criaturas sobrenaturales, incluyendo monstruos, demonios y otros seres con motivaciones oscuras. Levi Rai ha pasado los últimos 10 años preparándose para abrir un portal al reino de los demonios, y está a solo unos días de lograr su objetivo. Sin embargo, Levi Rai no contaba con la existencia del hijo de Genichiro, Kyoya, quien ha heredado el talento de su padre para Nempo, la habilidad de controlar el chi. Además, la hija del presidente, Sayaka, jugará un papel crucial en la lucha contra Levi Rai al convencer a Kyoya de involucrarse en la batalla. La trama de Makaitoshi Shinjuku está llena de giros inesperados y personajes fascinantes, y la película ofrece una emocionante exploración del mundo sobrenatural que se ha desarrollado en Shinjuku después del terremoto demoníaco. Con efectos especiales impresionantes y una banda sonora poderosa, esta película promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable para los amantes del género de acción y aventura. Bueno, si más o menos ya entendiste de lo que trata, empecemos con el análisis. A finales de los años 80 y principios de los 90, las películas de anime de acción sobrenatural intensamente gráficas, a menudo sexualmente explícitas y los OVA, se volvieron muy populares, convirtiéndose en elementos básicos de las salas de visualización nocturnas en las convenciones de Geekdom durante los años 90 e incluso hasta la década de 2000. En el centro de esta oferta se encontraba Yoshiaki Kawahiri, quien dirigió 3 títulos definitorios de este género: Wicked City de 1987, Ninja Scroll de 1993 y esta OVA de 80 minutos de 1988. Después de trabajar en algunos otros proyectos, también seguiría con el espiritualmente similar Vampire Hunter de Bloodlust. De los 3 títulos, Demon City Shinjuku es posiblemente el menos importante en muchos sentidos, pero eso no impidió que se emitiera en el Sci-Fi Channel durante los años 90 ni que se lanzara en VHS y DVD múltiples veces en los últimos 26 años. Eastern Star finalmente lanzó recientemente el título en Blu-ray, y IDIVE también ha recogido versiones subtituladas y dobladas para transmisión. Esta revisión se basa en la versión de IDIVE. Demon City Shinjuku alcanzó su notoriedad jugando fuertemente con el espíritu de la época de anime cool que atrajo a innumerables fanáticos occidentales a fines de los 80 y 90. Aunque los detalles varían mucho, sigue la misma estructura básica que Wicked City y Ninja Scroll. Un joven viril se une antagónicamente al principio, con una belleza de cabello oscuro, y es acompañado y o aconsejado por un viejo codificador que tiene un poder real. El trío se involucra en la lucha contra monstruos demoníacos y o humanos con poder demoníaco en una variedad de batallas sobrenaturales, con diversos grados de desnudez y contenido sexual y grandes cantidades de acción intensamente gráfica involucrada. Los matices oscuros y las monstruosidades imaginativas y horribles son elementos básicos de los 3. Tome estos factores juntos y las producciones simplemente gritan: esto es algo que la animación occidental no nos proporciona. De los 3, Shinjuku es sin duda el menos explícito en cuanto a contenido, aunque eso es solo en términos relativos. Aunque Sayaka es amenazada sexualmente en un momento, a diferencia de las otras 2 películas, no es abusada y solo tiene una escena en la que se insinúa algo. Quizás esto se deba a que, en esta película, el simbolismo de la inocencia y la pureza del personaje se trata con más sutileza, lo que es importante para la trama. En cuanto a la violencia, también parece ser un poco menos extrema que en las otras 2 películas, aunque aún hay escenas con extremidades cortadas, cuerpos destrozados y un gato que es atacado por un monstruo en las sombras. Sin embargo, esto no debería ser un problema, ya que las otras 2 películas se cuentan entre los títulos de anime no hentai más extremos jamás creados. Sin embargo, la narrativa en esta película tiene algunos problemas. Las motivaciones de los personajes son bastante superficiales y en algunos casos, completamente incomprensibles. Por ejemplo, Levi Rai simplemente quiere invocar a los demonios para convertirse en el ser más poderoso, y no se proporciona ninguna pista sobre lo que Mephisto realmente está buscando. Además, el personaje del presidente, quien es el padre de Sayaka, parece demasiado perfecto para ser creíble y nunca se explica
explica por qué los militares no han asaltado Shinjuku para recuperarlo de los monstruos o porque los puntos de acceso a la ciudad no están estrechamente vigilados. Esto permite que Sayaka deambule sin oposición y que Kyoya la siga, pero lo que sucede después es básicamente una serie de batallas e incidentes sobrenaturales, vinculados por encuentros con personajes coloridos y filosofar insípido, aunque afortunadamente breve. A pesar de que la historia se basa en una novela, podría haber funcionado mejor como un videojuego. Aunque las peleas, imágenes, diseños de monstruos y contenido gráfico son los aspectos que más llaman la atención del público de Shinjuku, es importante considerar también la calidad de la historia y las caracterizaciones. Desafortunadamente, estas parecen haber sido descuidadas en comparación con la acción. Los personajes a menudo carecen de motivaciones claras, lo que dificulta la conexión del espectador con ellos. Por ejemplo, las razones detrás de las acciones de Levi Ray Mephisto no están suficientemente explicadas. El presidente, por otro lado, parece ser un personaje unidimensional y poco realista. Además, la trama es bastante suelta y las escenas están conectadas principalmente por batallas y encuentros con personajes excéntricos. Es interesante señalar que la historia original se basó en una novela, pero aún así parece que la trama podría haberse beneficiado de un mayor desarrollo. Dicho esto, el arte de Shinjuku es impresionante y hace un uso vibrante y vívido del color en muchas escenas, como las del horizonte en ruinas de Shinjuku, que son icónicas. La protagonista Sayaka, con su cinta y vestido rosa, es un contraste efectivo con la fealdad y la oscuridad de su entorno, simbolizando la gentileza y la pureza en medio del caos. Las escenas de acción, aunque con algunos atajos, aún son animadas y emocionantes, y una de ellas incluso fue adaptada en la película de acción en vivo Johnny Mnemonic. Los estilos de diseño de personajes y monstruos, creados por el propio Kawahiri, son típicos de su obra y agregan un toque distintivo a la película. El aspecto técnico de la producción presenta una debilidad evidente: la partitura musical. El director musical, Motokazu Shinoda, tiene solo otro crédito menor en anime además de este, lo que puede explicar por qué parece no entender en absoluto lo que debería estar haciendo aquí. La partitura, que se utiliza muy poco, es la música más genérica basada en sintetizadores imaginable y aporta poco o nada. De hecho, las partes sin música suelen ser más efectivas. Sin embargo, la producción cuenta con efectos de sonido mucho más apropiados, que complementan adecuadamente la acción en pantalla. El doblaje en inglés original, a cargo de Manga Entertainment, sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Aunque la mayoría de los miembros del reparto tienen créditos limitados o nulos en proyectos de anime fuera de esta producción, las actuaciones son en general profesionales y logran transmitir con éxito las actitudes de los personajes. Lo más interesante del doblaje es su inclinación por utilizar acentos muy variados, como el británico de Sayaka, el rumano de Mephisto y acentos sureños claramente estadounidenses en algunos personajes secundarios. El único personaje que se sale de este patrón es Kyoya, quien es interpretado directamente y que compensa su falta de acento con palabrotas ocasionales y un tono impertinente y arrogante, propio de un joven. El guión del doblaje varía un poco, pero no se aleja problemáticamente del original. En cuanto a la calidad técnica del doblaje, es sobresaliente y las voces se ajustan bien a los labios de los personajes en pantalla. La única debilidad notable del aspecto sonoro de la producción es la partitura musical, cuya música genérica basada en sintetizadores contribuye poco o nada a la atmósfera. Sin embargo, los efectos de sonido son adecuados y logran complementar las escenas de manera efectiva. La versión disponible en iDive probablemente sea la misma que en el lanzamiento en Blu-ray. Aunque todavía se mantiene la relación de aspecto original de 4:3, las imágenes más nítidas mejoran significativamente la calidad visual en comparación con los primeros lanzamientos en DVD, lo que hace recomendable la versión en Blu-ray o en transmisión para aquellos que quieran volver a ver este título. En general, Shinjuku es uno de los trabajos de dirección más débiles de Kawahiri, pero aún tiene cierto atractivo debido a sus imágenes y como representación del emocionante periodo pico del mercado OVA.